pero Dios es bueno. Muy bien, Mateo capítulo 28, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. No vaya usted a pensar que era un terremoto, era algo simple, era un gran terremoto. Dice que llegó el ángel, removió la piedra y se sentó sobre ella, verso 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Si alguien piensa que ver un ángel es mirar florecitas, mira lo que pasó aquí. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Señor, gracias por tu linda palabra, Padre. Señor, por la santa unción que está sobre mi vida, Padre. Y Señor, gracias por los oídos que están ungidos, que escuchan esta palabra. Bendice este pueblo y bendice a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Gracias, Padre. Danos oídos para oír y un corazón abierto, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos con esto, amados hermanos. El Evangelio de Lucas, los primeros capítulos, escuchen con atención. Dice el escritor, el médico, dice que era Jesús como de 30 años cuando empezó su ministerio. Y los 30 años, amados hermanos, cuando Jesús empezó y se dio a manifestarse para abrir su ministerio, es la edad de la plenitud de la vida. Los seres humanos tenemos las etapas de la niñez, de la infancia, la juventud, la madurez, pero Jesús tenía sus 30 años cuando está iniciando. Estos 30 años en la edad de una persona quiere decir que todo el vigor, toda la mocedad, toda la fuerza está en una persona de 30 años. Esta es figura del cordero. Se dice que los corderos cuando tienen un año nunca serán como los seres humanos, ni los cerdos, ni los perros, ni los caballos. Pero un cordero cuando tiene un año está en su plenitud para sacrificarlo. Pero los seres humanos cuando llegan a la edad de 30 años es cuando están en toda su fuerza. Y esto tiene mucho que ver cuando Jesús da su vida. Por eso el Evangelio de Lucas dice, era de 30 años cuando Jesús empezó. Era la plenitud de la vida. Vino a ser Jesús la ofrenda más grande que alguien haya dado o haya entregado. Es decir, la vida misma de Jesús. Él entregó su vida, Él entregó su cuerpo, Él entregó
su sangre, escuchen esto, amados hermanos, como la ofrenda más grande. Pero quiero que entiendan algo importante de los años de la plenitud de Jesús. No es lo mismo que alguien se ha sacrificado a los 80 cuando va de salida. No es lo mismo cuando alguien a los 15, a los 30 años. Jesús, según el libro de Apocalipsis, le sacaron la última gota de sangre. Esto es el cordero inmolado. La palabra inmolado es extraer todo lo que es la sangre del cordero. Y Jesús lo hace para traer salvación. Y algo también, un dato importante, es que Jesús se desempeñó en 3 etapas, una diferente a la otra. A una se le llama el año de la inauguración. Cuando Jesús empezó, había mucha fuerza porque estaba despegando su ministerio. Y estoy hablando 2000 años atrás. Cuando Jesús empezó, todo mundo quiso seguir a Jesús. Jesús causó un gran alboroto en el ambiente religioso, en el ambiente físico, en el ambiente espiritual. Los demonios se alborotaron, se alborotó el legalismo, se alborotó el pueblo, se alborotó los de la alta, los plebeyos, todo el mundo estaba alborotado porque se le llamó el año de la inauguración. Y luego vino otra etapa, solo eran 3 años de ministerio de Jesús, al segundo se le llamó el año de la popularidad. Es decir, que todo el mundo seguía a Jesús, convocaba 4,000, convocaba 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Estamos hablando de grupos masivos, quizás de 25,000 personas. Esas eran las conferencias del Señor Jesús o las campañas del Señor Jesucristo. Y el último año se le llamó el año de la oposición. Las últimas semanas, escuchen esto, fueron difíciles para el Señor, muy difíciles. La Biblia dice, escuchen, que en esos días todo está perfectamente trazado, todo concuerda con la Biblia, todo Dios lo puso en un orden profético impresionante. Todo lo que está en la Biblia no es casualidad. Toda la numerología, todos los símbolos, todos están perfectamente acomodados por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en el último año era los tiempos de la Pascua. Escuchen esto, impresionante. Él iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado, pero ya no por los hijos de Israel, sino iba a ser entregado no para que comiera una familia, sino para redimir al mundo entero. Escuchen esto. Había mucha gente por causa de la celebración de la misma, es decir, de la Pascua. Y había una expectación en la Pascua porque se acostumbraba a soltar malhechores. Era una conmoción impresionante. El ambiente físico, espiritual, levantado con envidia, con religiosidad, era una hora de traición. Estoy hablando de los últimos días, el año de la oposición, y mejor dicho, los últimos días de la vida del Señor Jesucristo. El diablo solamente estaba esperando una oportunidad. Todas las profecías desde Génesis 3:15 corren hacia el Calvario, y el último de los profetas en cuanto al anunciamiento del Mesías fue Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando, vio a alguien que venía por las aguas con aspecto de cordero de león, del guerrero de guerreros, que venía caminando. Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchen, no era el Cordero pascual, aquel que se comían, sino era el Cordero verdadero. Aquellos eran sustitutos y sombras y figuras que hoy se estaba haciendo substancia. Juan lo vio caminando, dijo: Él es el Cordero. Él viene a morir en una cruz por toda la raza humana. Escuchen esto. Todos hablaron del Mesías, pero Juan lo vio con sus ojos en figuras y sombras. Habló a Moisés. Moisés dijo: Jehová levantará profeta como a mí. Dice Jesús: Abraham vio mi día y se gozó. El libro de Esther tiene figuras del Cordero.
Todos los libros hablaban, algunos no lo vieron. Pablo ni siquiera lo vio, no fue apóstol de los 12. Dice que como un abortivo, no fui, dice, de los 12. Sin embargo, le habló la voz. Pero algunos tuvieron la bendición y el privilegio. Dice, escuchen esto, los apóstoles en las cartas, los verdaderos apóstoles y discípulos, dice, nosotros lo vimos, lo oímos, lo tocamos al verbo de Dios, estuvimos con él. Dice Pedro y Juan, nosotros oímos la voz magnífica en el monte santo, el monte de la transfiguración, cuando se oyó la voz tronante, este es mi hijo amado. Oímos la voz y asombrosamente los discípulos, nosotros lo tocamos, el verbo de vida. Amados hermanos, todos hablaban, Juan lo vio y Juan estaba ahí, ¿verdad?, disfrutando del Señor. Entonces era una conmoción impresionante. La gente en los primer año, inauguración y popularidad, todos se preguntaban y decían, ¿quién es este? ¿Quién es ese tal Jesús? ¿Quién es? No parece un simple carpintero. Los carpinteros hacen mesas como esta, hacen sillas, hacen camas, pero este es más que un carpintero, porque oían hablar a Jesús y la gente se maravillaba. Cuando tú oyes hablar a un maestro como Jesús, tu corazón no resiste, quiere ir tras Jesús, quieres ir tras el Señor. La gente decía, ¿quién es que aún el viento y el mar le obedecen? Escuchen esto, le dice al mar, enmudece, al viento calla y todo se hace bonanza. El viento se calma, el mar se apacigua todo. Y decían, ¿quién es? Los demonios salen de la gente se sana, los muertos resucitan, Jesús sana la lepra. Algo está sucediendo. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? Entonces, así estaba la vida del Señor, pero algo tenía ya en los últimos días de Jesús en su mente. Y no hay cosa más terrible, hermano, saber para qué viniste a la tierra. Gracias a Dios que nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos el día que se nos termina la vida. Nuestra vida está en las manos del Señor. No hay que preocuparse de nada, porque el día que te vas a morir cuando Dios quiera que te mueras. Pero Jesús sí sabía, Jesús sabía el tiempo. Él es Dios, sabía que solamente eran 36 meses de ministerio, 3 años de ministerio. Los últimos días dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya iba el Cordero a entregarse a la cruz, una de las peores muertes para los criminales. Jesús afirma su rostro y se va, y dice la Biblia que la esperanza es tormento del corazón. Esperando ese momento, imagínate los pensamientos insomnios del Señor o las luchas del Señor, que la gente, el diablo, los demonios no iban a tener misericordia. Era un momento difícil para el Señor, un momento que empieza en el huerto de Getsemaní con un beso de traición, por una ambición y una envidia de solamente 30 monedas de plata, una cosa abominable. Y entonces cuando Jesús estaba ahí con sus discípulos, dijo, basta, viene el traidor. Llegó Jesús con una turba de soldados, Judas con una turba de soldados, y cuando Judas llega, ya traía su identidad, le dijo a los soldados, el que yo le diera el beso, ese es. Escuchen esto, Pablo habla del ósculo santo. El ósculo santo es el beso en la mejilla, pero los íntimos de Jesús solamente hacían eso. Por eso podían identificar con un ósculo, es decir, con un beso. Y entonces cuando Judas llega y le da el beso a Jesús, Jesús voltea y lo ve y dice, ¿así traicionas al Hijo de Dios? ¿Así traicionas al Hijo del Hombre? Imagínese cómo se sintió aquel hombre llamado Judas, terriblemente, terriblemente. Y entonces empieza este proceso de prenderlo como un malhechor, como un criminal. Todo mundo ahí
estaban los demonios, el diablo, todos se alborotan. Pedro trató de actuar en la carne, sacar una espada y luchar como un discípulo fiel, con un hombre con espada. Yo no sé qué hace un cristiano con una espada, nunca he entendido eso, ¿verdad? Entonces este hombre sacó la espada y ¿sabe qué quería hacer Pedro? Mocharle la cabeza a uno. No crea usted que le tiró ahí, no, este quería degollarlo y solamente alcanza a cortarle la oreja, se la tumbó y Jesús la agarró y la puso en su lugar. Dijo: Pedro, al que espada mata, espada muere. Mi reino, tú no lo entiendes todavía, no es de peleas por poderes. Mi reino no es como el de los romanos, mi reino no es de este mundo. Guarda tu espada. Yo soy rey, pero no es como los reyes corruptos de la tierra. No es apoderarse de un poder, sino yo vine como rey de reyes a traer paz a la tierra, salud a la tierra, bendición a la tierra y libertad y redención a la tierra. Los reyes se enseñorean, dice, pero mi reino no es de este mundo. Y entonces empieza la aprehensión de Jesús, se lo llevan, ¿verdad? Donde lo tienen toda la noche como un criminal, donde la gente se burla de él. La Biblia dice que les tiraban de la barba, le daban puñetazos y le daban bofetadas, que es diferente, le escupían la cara, le decían: salve el rey de los judíos. Le quitaron su ropa, le pusieron otras, le pusieron una corona en burla, como diciendo: tú eres el rey. Le dieron un palo como su cetro, ¿verdad? Y se hacían unas burlas tremendas. Quiero que piense un momento en el maltrato que estaba pasando el Señor Jesucristo, en la falta de beber un vaso con agua, las desveladas, toda la presión mental. Era una cosa tremenda. En el Getsemaní tanta era la presión que dice la Biblia que sudaba Jesús gotas de sangre. Médicamente se ha dicho que aquella persona que llega a un punto de preocupación tan desastroso, tan estresante, que la continuidad va a ser sudar gotas de sangre. Escuchen esto. Y entonces empieza ahí, ¿verdad? Empiezan a azotarlo, y esos azotes, era el azote romano, era un arma de los romanos, con el objetivo de arrancar carne, romper costillas, traerse trozos de lonja, desbaratar al Señor. Así el Señor lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Donde era un momento tremendo, tremendo. La ley decía solamente 39 azotes, no hay que darle 40, no sea que lo mates. Y escrito está: no quebrarás hueso suyo. No porque había que por sí quebrar los huesos, sino que ya había palabra profética para Jesús: no quebrar ningún hueso. Escuchen esto. Entonces era una muerte tremenda, morir en la cruz. En la cruz solamente era de las peores muertes, terribles. Yo podría ponerle a usted un ejemplo aquí, de traer a alguien y meterlo así, a lo menos por 6 horas. Pero dice la Biblia que de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, las últimas 3 horas fueron tremendas. Esa es la hora de las 12 a las 3, la más terrible para Jesús, donde Jesús estaba colgado ahí, donde la caja torácica del aparato respiratorio no podía, porque las costillas lo estaban matando, el escarnio, los azotes. Y esto de azotes, de 39 azotes, tiene una figura muy especial. Se dice que hay 39 enfermedades que aquejan al mundo, entre ellos está la lepra. Son enfermedades de las más tremendas. Cada azote del Señor Jesucristo suplió la sanidad de una enfermedad. Por eso eran 39 azotes. No podía, como te digo, darle otro más, porque no había que matarlo según la ley. Así va Jesús, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que suceden estas cosas tremendas, 2 malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda, ponen a Jesús en medio como un trofeo. Y dice la Biblia que algo ocurre cuando Jesús está muriendo. Algo ocurre tremendo, porque dice la Biblia que hubo tinieblas, y podemos imaginarnos el creador del universo, el creador de las estrellas, el creador de la luna, el creador del mar, como el sol
Cuando se tapa el sol hay tinieblas de vergüenza por lo que los seres humanos están haciendo. Por eso es que hay tinieblas, porque se dice que el sol mismo dijo: no puedo creer lo que están haciendo los seres humanos. Por eso Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces era una muerte muy tremenda. El cielo estaba conmovido, el Padre estaba observando, el Espíritu Santo estaba observando, los ángeles, todo el ejército celestial, serafines, querubines, todo el ejército al servicio de Jesús, a una orden, todos estaban listos, pero Jesús estaba ahí como cordero, enmudeció delante de sus trasquiladores. Tú puedes matar ahorita a un cerdo y vas a ver todo el ruido que hace, y vas a matar a un cordero y solamente te va a mirar. Los corderos no hacen ruido, los perros y los cerdos, esos hacen mucho ruido. Entonces Jesús fue como un cordero que enmudeció. Si Jesús abre la boca, tú no estuvieras aquí sentado. Si Jesús abre la boca para decir: ayúdenme, no estuviéramos nadie, fuéramos redimidos. Pero dice la Biblia que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló siendo Dios mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos la diferencia de oveja y cerdo. Angustiado, dice la palabra, él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Fue una parte muy difícil para el Señor, donde el Señor ahí en la cruz, los últimos minutos, Jesús estaba ahogando. Se dice que médicamente lo que pasó con Jesús fue que explotó su corazón. Hubo una explosión. Por eso cuando el soldado romano va y le mete la lanza en su costado, lo que sale es agua. Ya el Señor estaba muerto, ya había inspirado, ya había entregado la vida, pero antes de hacerlo dice unas palabras: Elí lama sabactani, quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entregó el Espíritu. En ese momento hubo un gran terremoto en toda Jerusalén, que las tumbas se abrieron, y dice la Biblia que muchos cuerpos de santos resucitaron. De repente alguien llegó a la casa y dijo: pues yo soy el profeta Julano, yo soy Julano de tal, porque causó una tremenda. Quiero que entiendan algo, hermanos. La vida de Jesús era impresionante, todo lo que estaba pasando a su alrededor. Escuchen un momento esto. Nadie en la historia, jamás de los jamases, había nadie echado fuera un demonio. De repente hay un hombre que echa fuera demonios, todo tipo de demonios. De repente hay alguien que sana sobrenaturalmente los enfermos. La lepra desaparece, los encorvados se levantan, los paralíticos son sanados, los cojos le crecen los pies. Y decía la gente: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Elías ha resucitado. Juan el Bautista, que le mochamos la cabeza, está de regreso. Es Jeremías, es alguno de los profetas. Y yo les digo: es Jesús, el Hijo de Dios. La gente dice: manda al viento y le dice que se calle, y enmudece. El mar también se hace calma. ¿Quién es? Y algo más ocurre. La Biblia dice que Jesús resucitó a un hombre de 4 días de muerto, llamado Lázaro. Imagínese usted, 4 días, lo suficiente para traer un mal olor. Dijo Marta y dijo María: hiede ya, pues es de 4 días, está en descomposición. Y Jesús lo trajo de la muerte, lo volvió a la vida. Y Lázaro volvió a la vida normalmente, amados hermanos, porque lo trajo la resurrección. Jesús es la resurrección, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Él es el Señor, Él es el Señor. Escuchen, Jesús resucitó a alguien. ¿Sí estamos de acuerdo? Sanó a alguien. Escuchen esto. Pero Jesús murió. Murió. Ustedes están sirviendo a un Dios muy grande. Muchos de ustedes no lo entienden.
¿quién puede vencer la muerte? Una cosa es echar fuera demonios, otra cosa es resucitar a alguien, que Dios te use solamente como un instrumento, pero que Dios levante a alguien. Pero que ese alguien muera, decida entregar su vida misma, y que ese alguien venza la muerte. ¿Se están dando cuenta, amados hermanos? Porque 3 días basta para que el cuerpo se descomponga o algo ocurra, pero que alguien venza el ángel de la muerte, el espíritu de la muerte, a la muerte. Jamás en la historia que hay seres humanos, en la historia de la humanidad, jamás alguien ha vencido la muerte, solamente el Señor Jesucristo. Y todavía no están entendiendo algunos de ustedes. Muérase usted a ver si resucite, para que mejor me entienda. Ándele, muérase. Por eso el diablo dice, se acabó. Por eso la muerte dice, es mío, se le terminó. Y Jesús muere. Pero Jesús venció la muerte. Escuchen esto, Jesús muere y el diablo dijo, se acabó. La tierra es mía. Voy a embriagarme con todos los moradores de la tierra. Son míos. Entran en mi imperio de tinieblas. Los voy a hacer pedazos a todos. Los voy a destruir con ese odio que tiene Satanás en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo, en contra de Jesús. Al fin los dejó solos. Lo que nunca sabía el diablo es que Jesús iba a resucitar. No, es que ustedes no entienden. Eso es lo que dice la Biblia, dice Romanos. Si hubieran sabido los príncipes de este siglo que el Hijo de Dios iba a resucitar, nunca hubieran gritado, crucifíquenle, crucifíquenle. Jamás lo hubieran hecho, porque no sabían. El diablo era el turista en aquellos días de la Pascua. Estaba en Jerusalén, convocó a todos sus demonios de todo tipo de enfermedades y de miseria y de pobreza y de maldición. Dijo, vamos, porque se va a morir, vamos a matar al cordero. Y aquellos que estaban 6 días con palmas, Hosana, 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 6 días después estaban, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y estaban gritando con odio. Pilato lo tenía en sus manos. Él pudo haberlo soltado, pero consintió en oír un pueblo rebelde. Pero se lo advirtió Dios a través de la mujer de Pilato: suelta a ese hombre, suéltalo, es inocente, he padecido sueños por causa de él. Y Pilato dice: ¿qué no sabes que tengo poder, Jesús, para soltarte? Y Jesús voltea y dice: ningún poder tendrías si no te fuese dado de arriba. Amados hermanos, perdió su oportunidad Herodes, perdió su oportunidad Pilato, perdió su oportunidad Judas Iscariote. Los religiosos, el espíritu de traición de Roma, que siempre ha odiado a Jesús y ha perseguido la iglesia, pierde su oportunidad. El diablo desde Génesis 3:15 quiso matar la simiente de Abraham, la semilla de Abraham, la simiente de la mujer. Por eso tú lo ves acá en el libro de Esther, Amán el malvado, que prepara una horca de 50 codos queriendo exterminar todos los judíos de la tierra. Por eso tú lo ves en Herodes ahí matando a los niños menores de 2 años. Por eso tú lo ves en el espíritu de Hitler matando 7 millones de judíos, 1 millón de niños entre 7 y 8 años, con cámaras de gas, con campos de concentración, queriendo exterminar los judíos. Y no ha podido, y el diablo no podrá contra la iglesia de Jesucristo. Jamás podrá levantarse con la iglesia del Señor. Jamás de los jamases. Y ahí ocurre un silencio. Llega el terremoto, Jesús muere. Alguien se armó de valor, un hombre llamado José de Arimatea, pide el cuerpo y lo bajan, lo vuelven en lienzos y lo llevan. Le ponen algunas cosas a Jesús, especies, le ponen una piedra que era imposible 4 personas moverla, imposible. Por eso cuando llega el ángel se oye un tronido impresionante, un gran terremoto que
rugió la piedra y se movió. Escuchen, Jesús cuando muere desciende a las partes bajas de la tierra. No se quedó acostado, fue y le puso una patiza a Satanás y le quitó todos los derechos que le robó al primer Adán. Escuchen esto. Y Jesús, sucede algo con Jesús. Porque el primer día de la semana llegan unas mujeres y encuentran la piedra removida y la tumba vacía. Jesús no estaba ahí. Y el ángel dice: ¿a quién buscan? Sé que están buscando al Nazareno que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Vayan a Galilea. Él ya se fue, pero vayan. Escuchen esto, hermanos. Esto es impresionante que ustedes lo entiendan. Cuando Jesús muere, el diablo burlonamente dijo: ya, no hay nada. Según el Padre envió a Jesús en la cruz para redimir al hombre en una cruz, pero de nada le sirvió, dijo Satanás. Lo que el diablo, como les digo, no se imaginaba es que Jesús iba a resucitar. Escuchen esto. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí estamos de acá? ¿De acuerdo? Entonces la paga del pecado es la muerte. Tú trabajas 40 horas en una empresa, factoría, compañía, y a cambio de tu trabajo a ti te dan un cheque. De igual manera, cuando el hombre peca y la mujer peca, el ser humano peca, recibe un salario por haber pecado, pero el salario que recibe es la muerte. Va a llegar una factura. Aquel que fornica le va a llegar la factura, aquel homosexual le va a llegar la factura, aquella lesbiana le va a llegar la factura, aquel borracho le va a llegar la factura, aquel mentiroso ladrón le va a llegar la factura. Tú dices: no me ha llegado nada. Cuestión de tiempo, llega. Te la van a cobrar. La paga del pecado es la muerte. ¿De qué estamos hablando? ¿De que se murió físicamente? No estamos hablando de eso. Hay dos muertes, la física y la otra es separado de Dios. Es la muerte segunda. Una vez que te separan, jamás habrá una reconciliación. Mientras estés en vida, te pueden reconciliar. ¿Estamos acá? Entonces, cuando Jesús muere, algo ocurre. Supongamos que muere Giovanni, muere César, muere alguno de ustedes. Es un ejemplo. Si son pecadores, les van a cobrar la muerte. Mire cómo dice la palabra del Señor acá, 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá es impresionante que lo entiendan. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? El sepulcro tiene una victoria, la muerte tiene un aguijón. ¿Cuál es ese aguijón? Es el pecado. Y todo pecado trae factura y cobra. Escuchen esto, amados hermanos. Si el hermano César, por ejemplo, peca, le va a llegar su factura en la muerte. ¿Qué lo mató? El aguijón de la muerte. Todos sabemos que el aguijón es la punta de un escorpión que cuando pica lo va a matar. Pues acá la muerte, cuando logra meter el aguijón, lo que va a traer es un pecado de muerte, y esa muerte va a traer una consecuencia tremenda. Escuchen esto. Supongamos que peca, entonces le van a cobrar su factura. Pregunto, si Jesús no pecó, por eso el diablo no sabía que iba a resucitar. La muerte dijo: lo tengo como cada ser humano.
Te pregunto, ¿la muerte qué le cobraba a Jesús? Si Jesús nunca pecó, tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Y cuando dice que Jesús fue tentado en todas las cosas, fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Dice que fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Todo lo que te ha venido a ti y has caído, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. De modo que cuando la muerte llega con su aguijón, dijo, ahora le van a cobrar. ¿Qué le cobraban? Si Jesús nunca pecó, vivió en una carne igual que la tuya y la mía hace 2000 años. Pero Jesús venció el pecado, venció la tentación, venció al diablo ahí en el monte de la tentación, venció todas las cosas. Pero ahora Jesús venció a la muerte. La muerte dijo, vamos a ver si se levanta. Y Jesús se levantó y le puso un hasta aquí a la muerte. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque una vez que nadie se levanta, es una victoria para el sepulcro. Es una victoria para la muerte, pero los derrotó al uno y a la otro y al pecado también. Cuando Jesús muere, el diablo dijo, ya. ¿Están acá? Miramos que el aguijón es para matar. Jesús es tentado en todo, pero sin pecado. La paga del pecado es la muerte. No había que acusar a Jesús. Jesús era el Señor de todas las cosas. La muerte no tenía cara ni derecho ni siquiera a mencionar palabras sobre Jesús. Con poder venció y derrotó a la muerte y al pecado y al sepulcro. Jesús es maravilloso. Dígale a su vecino, Jesús es la resurrección. Oiga, es tremendo, porque entienda usted que los cuerpos que se mueren se aguzanan, se descomponen, pero Jesús se levantó de la tumba, se levantó victorioso, con una victoria grande. Lo que nos aleja de Dios es la maldad, es el pecado. Todos cuando nacemos tenemos ya la tendencia de mentir y de pecar, porque traemos una tendencia vieja. Se le llama la tendencia del primer Adán. Adán abrió una puerta y le pasó a la humanidad todos estos pecados, pero Jesús vino como segundo Adán o postrer Adán. Y como la muerte entró por un primer hombre, la vida entró por un segundo hombre llamado el segundo Adán. Tenemos un Salvador que nos limpia, nos justifica y nos santifica. Por naturaleza somos vendidos a la mentira y al pecado, pero damos gracias a Dios, al Padre por Jesucristo. Damos gracias al Espíritu Santo que resucitó de los muertos, dice la Biblia, a Jesús. Eso es tremendo, tremendo. Y aquí necesito yo la ayuda de 3 hermanos. Vengan con su silla 3 hermanos, por favor, son tan amables. Vengan con una silla aquí cada uno, 3 adultos. Hermanos, gracias. Uno aquí y otro ahí mirando hacia allá. Ahí, eso es. Muy bien, muy bien. Sí, está muy bien. Es que es tremendo. Uno de los ejemplos más lindos. Voy a pedir a Marcos. Ven, ayúdanos, Marcos, por favor. Mira, Marcos, siéntate aquí. Tú tranquilo. Escuchen esto. Mira el cuadro.
¿Cuántos saben que Dios es el juez de toda la tierra? ¿Sí saben esto? Dios es el juez de toda la tierra. ¿Ustedes creen que a Dios lo podemos comprar con $1,000? ¿Será un Dios corrupto? Los jueces, hay algunos justos. No vamos a generalizar. Hay algunos que no son tan justos. Pero la pregunta, ¿Dios de toda justicia será justo? Sí. Sí. Aquí tenemos a un acusado. Este es un pecador. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos a Dios. Él es un juez justo. Tenemos un acusado. Y tenemos aquí a un jurado. Y tenemos aquí a un fiscal. Escuchen esto. El trabajo del fiscal es el trabajo del diablo. Es demostrar a como dé lugar la culpabilidad de un pecador. Ese es su trabajo, a ver cómo le va a hacer, pero el diablo lo va a poner en mal y todas las artimañas de como sea, va a demostrar que este pecador es culpable y se lo van a demostrar a Dios que es justo. Y si Dios lo encuentra a él pecador, ¿qué creen que va a hacer Dios? Lo va a mandar al infierno. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Sabe por qué lo va a mandar al infierno? Porque es justo. O sea, justamente, si no fuera pecador, justamente no lo mandaba. No lo puede mandar porque es justo. Pero si lo encuentra pecador, como es justo y no es corrupto, también lo va a mandar al infierno. ¿Ya me entendieron? O sea, estamos hablando de un juez justo. Un juez justo dice, mi hijo, lo siento mucho, pecaste. Eso se llama justo. Pero si no es culpable, va a decir, no te voy a condenar. No por compasión, sino porque es justo. ¿Me están entendiendo? ¿O me hago comprender? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces tenemos acá a Dios juez, el pecador, el jurado y el fiscal. ¿Sí estamos acá? Venga, Samuel, por favor. Póngase aquí también como está Marcos aquí. Muy bien. Ahora tenemos a Jesús de Nazaret. ¿Quién es Samuel? Es el abogado. Él es el que murió en la cruz. Él muere en la cruz. ¿Por qué murió Jesús? Por él. ¿Y cuántos saben que es un buen abogado? Todos ustedes junto conmigo merecíamos el infierno. Y no nos podemos salvar por obras de justicia que hagamos, por obras humanas. Gracias a Dios por Jesús que murió. Y entonces el padre dice, es pecador. Y el fiscal dice, es un pecador. Y si el padre y el fiscal están de acuerdo, el jurado dice, no es un pecador. Pero tenemos un abogado. El diablo dice, mereces el infierno, el infierno, el infierno. Y Jesús va a decir, un momento. Es cierto que todos son pecadores. Todos. Pero yo di mi vida por todos. Yo pagué por todos. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? ¿Sí? ¿Sí me está comprendiendo? Oh, esto es tremendo. El juez está para escuchar todos los argumentos para finalizar y determinar su veredicto. El fiscal representa a la autoridad judicial, el gobierno en los juicios y su función es demostrar que el acusado es culpable del delito que se le imputa. El objetivo del fiscal es enjuiciar, no solamente convencer al jurado de la culpabilidad
del acusado. Y el Padre está para oír lo justo. Pero gracias a Dios por Jesús. Entonces, determinamos jurado fiscal que es un pecador. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el Padre? A condenar. Venga, Samuel, por favor. Venga, póngase aquí enfrente de él nomás. Muy bien. Aquí tenemos a Jesús. Y Jesús le dice al Padre: es verdad todo lo que han dicho, el jurado, el fiscal que es tan malo. Pero Jesús, el abogado, dice: sí, es verdad. Pero Padre, yo ya pagué el precio por él. Y el Padre dice: es verdad. Si ya pagaron el precio por él, ¿podrá el Padre condenarlo? Justamente ya lo justificaron. El Padre dice: ¿saben cómo lo ve el Padre a él? Lo que el Padre ve es la sangre del Cordero, lo ve justificado, lo ve limpio, y el fiscal está crujiendo los dientes, y el pobre jurado está más confundido que nada. Pero el Padre lo que está viendo es a su Hijo Jesucristo aquí. Gracias a todos, hermanos, gracias a todos. Ahora, ay, hermanos queridos, ay de aquel que no tenga un abogado. Ay de aquel. Ay de aquel cuando se presente en el juicio final, que vaya con todas las evidencias y todo el acta de los decretos. Escuchen, ¿cuál es el acta de los decretos? Todo lo que tú hagas desde niño, el diablo, tú no lo sabías, pero el diablo te ha tomado fotos toda la vida. Cuando estaba chiquito, el primer berrinche, ¡ah! Y el diablo dijo: una foto. Que le sacaste la lengua al papá, que le pelaste los ojos, que tumbaste adrede todo, que le gritaste a los padres, que te peleaste, todas las cosas que hiciste, puras fotos. O si no quiere fotos, escritos, un acta. Colosenses 2:14, un acta de decretos. Ay, ay, ay. Venga, hermano José Silva, por favor. Venga. ¿Están acá? Déjenme les digo cómo funciona esto. Para que no se ponga nervioso, póngase aquí viéndose acá. Muy bien. Escuchen. Todo lo que José Silva hizo desde chiquitito, lo tienen escrito. Todo. Que era un borracho, marihuano, fornicario, adúltero, era lo peorcito de la frontera. Lo justo para el fiscal, mandarlo al infierno. Que el diablo le está mostrando, le está ayudando a la muerte a sacar una factura. ¿Están acá? ¿Usted cree que nada más va a llegar con Dios? Señor, aquí estoy. Yo daba a la Cruz Roja, festejaba a Santo Claus. Padre, en la resurrección tenía un conejito ahí. ¿Qué tiene que ver un conejo orejón con la resurrección del Hijo de Dios? Siempre la gente ha cambiado a un borracho por el Espíritu Santo, a un Barrabás por Jesús, a cambiar la gloria de Dios por un buey, un becerro. Pero usted no puede llegar ante Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Usted tiene que llegar con un abogado. Entonces el acta está escrita. Esa la tiene el diablo en su portafolio. Pero gracias a Dios por Jesús. Y entonces, ¿sabe qué pasó en la cruz del Calvario? Colosenses 2:15. Si la tienes ahí, por favor, gracias. Era un acta de decretos donde estaban todos. Pero ¿sabe qué hizo Jesús cuando llegó a la cruz? La quitó. Dice: y despojando a los principados y a las potestades,
a los demonios los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí derrotó a todo espíritu inmundo, lo exhibió para pública irrisión, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La anuló. Si están acá, préstame un papelito, hermana, de estos. No, y es poderosísimo, ¿no? A cualquiera lo liberta esto, hermano. Entonces el diablo dice: aquí están todos tus pecados, mira las fotos estas, todo lo que hiciste. Pero cuando Jesús llega, la quita Jesús. Entonces cuando el diablo llega a acusar, porque el diablo hace tres cosas: el Espíritu Santo convence, redarguye y compunge. El Espíritu Santo culpa, perdón, el diablo culpa, acusa y condena. El Espíritu Santo redarguye, compunge, ¿qué más dije? Convicciona. Esa es la función del Espíritu Santo: convencer, redarguir y compungir. El diablo imita, trae culpabilidad, acusación, condenación. Y el diablo va con el Padre, dice: aquí está, y el diablo no halla nada. Gracias, hermano. ¿Sabe por qué no haya nada? ¿Sabe por qué no haya nada? Porque ya la quitaron. La quitó el Señor de la cruz, la anuló. Ay, cómo doy gracias a Dios que no hay nada en contra de mí. Ahí estaba el hermano Víctor desde los 7, 8 años, perdido en un rancho mugroso bicicletero, sin luz eléctrica, sin agua potable, pero perdido. Y Dios bendiga a los del rancho, porque si me oyen, no estoy hablando mal del rancho. No. Yo salí del rancho, pero el rancho nunca salió de mí. Escuchen esto, hermanos. Perdido, pero gracias por Jesús. Cuando llegué con Jesús, no hay nada en contra del hermano Víctor, no hay nada en contra de ustedes, de ninguno de ustedes. Por Jesús, porque Él venció la muerte. Y dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y vivimos por el Señor. Aunque esté muerto, va a vivir. Asegúrese de su abogado. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Gloria a Dios.